Ok, voy a ir al grano. Ayer no quise compartir esto y quiero tomarme unos 20 minutos para dejar esto porque lo siento muy fuerte en mi corazón. Joel capítulo 3 versículo 9, váyase conmigo. Vamos a leerlo todo mundo. Dice: proclamar esto entre las naciones. ¿Qué dice? Proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Hay tres cosas que hemos estado desatando en estos días aquí, en esta convocatoria. La primera ha sido gente de búsqueda. Hemos hablado de despertar a intercesores y ayer habló Kevin sobre precursores, pero yo quiero hablar que también parte del corazón de Dios es despertar a los valientes, porque en este versículo la palabra nos enseña que proclamemos. Escucha lo que te voy a decir. Todo lo que venga en la Biblia con la palabra de al final es una orden de Dios. Cuando tú leas en todo lo que tenga que ver la Biblia con la frase de al final, es porque Dios está ordenando, es porque Dios lo está hablando. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablarte de Areópago. Diga conmigo Areópago. En el Areópago ocurrían cosas muy interesantes. En ese lugar ocurrían las guerras de las inteligencias, las guerras de las sabidurías. Y lo que quiero hablar sobre esta mañana es la batalla de los argumentos. El apóstol Pablo sabía quién era él, y él decía: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Ahora, ojo, quiero que entiendas conmigo este versículo, porque la palabra de significa es orden directa de Dios. Ahora, este versículo nos hace pensar en tres pensamientos, en tres preguntas. La primera es: ¿cómo se hace la guerra? La segunda es: ¿contra quién se hace la guerra? Y la tercera es: ¿y por qué se hace la guerra? O sea, no podemos aventarnos a una batalla sin saber contra quién, sin saber con quién y sin saber por qué. Sería una tontería absurda. Ahora, ¿cuál es la guerra? Esa es la primera pregunta que este versículo me hace pensar. Y la respuesta es: la guerra es esta: despertar a los valientes. La batalla es despertar a los valientes. Pero la palabra dice: proclamad esto entre las naciones. Y cuando el versículo dice proclamad esto entre, habla de meterlo en medio de las naciones. Habla de algo que se tiene que ministrar, que se tiene que meter. Sigo avanzando en lo que quiero colocar en los próximos minutos. ¿Cuál es la guerra? Despertar a los valientes. ¿Cómo se hace la guerra? Fíjate nada más. Yo te pregunto: ¿cómo vas a conquistar a tu ciudad? ¿Cómo vas a pelear la batalla? ¿Cómo vas a hacer tú que Dios haga algo en tu familia, en tu ciudad? Y probablemente me den muchas propuestas que son muy importantes, pero bíblicamente la Biblia nos enseña Proverbios 20 versículo 18. Quiero que me pongan ese texto, Proverbios 20 versículo 18. Y aquí la Biblia nos enseña cómo se hace la guerra. Vamos a leerlo. Los pensamientos, ¿qué dice? Con el consejo, ¿qué? Se ordenan. Dígalo que viene fuerte. Y con dirección, ¿qué dice? Sabia se hace la guerra. Dígalo conmigo: con dirección sabia
¿Cómo se hace la guerra? ¿Cómo voy a desatar de repente un movimiento de batalla en mi ciudad? Dígalo fuerte: con sabiduría. Entonces, esta predicación se llama la guerra de las sabidurías. Pablo entra al Areópago y había una tremenda batalla, había una tremenda guerra. Y hoy, en esta mañana, quiero colocar a todos los que estamos aquí. Qué importante es que haya sabiduría, un espíritu de sabiduría en tu iglesia, un espíritu de sabiduría en tu ministerio, un espíritu de sabiduría en todos los que estamos trabajando en la oración, en la intercesión. Dios quiere despertar, ojo, a los valientes con un espíritu de sabiduría. ¿Cómo se despiertan los valientes? Con sabiduría. Ah, caray, ¿no era con otras cosas? No, con sabiduría se despiertan los valientes. Proverbios 21, versículo 22. Mira, ¿por qué son importantes los valientes? Porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Necesitamos gente bautizada en sabiduría. Mira lo que dice este Proverbio 21, versículo 22. Tomó el sabio, ojo, ¿qué dice? Tomó el sabio, ¿qué dice? No está hablando del intercesor, no está hablando de nadie más. Está hablando de quién y de cuántos. ¿Y de cuántos? Uno. Un hombre sabio tiene la capacidad de tomar la ciudad. Ahí está diciendo la palabra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella, ¿qué? La oración y el intercesor está rompiendo, está abriendo los cielos. Pero el hombre que está bautizado en sabiduría toma la ciudad. Qué tremenda es la sabiduría. Los valientes no son hombres violentos. Los valientes son hombres sabios. Dios ocupa uno ahí en tu ciudad. Dios solo ocupa uno ahí en tu pueblo, en tu comunidad. Uno lleno del espíritu de sabiduría, que controlaba la ciudad, dice el versículo, y derribó la fuerza. Que controlaba la ciudad, la fuerza, el hombre fuerte. Mateo 12 dice en el verso 29: porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata. Entonces solamente así podrá sacar su casa, saquear su casa. Dios quiere introducir el espíritu de sabiduría en nuestras iglesias, entre las naciones. Efesios 1:17. Por eso Pablo oraba de esta manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo fue un conquistador. Por eso se habla de tantas batallas que él tuvo y tantas ciudades que él ganó, que él conquistó para Cristo, porque el hombre estaba lleno de un espíritu de sabiduría. En otras palabras, deja tú de que haya sido un apóstol, deja tú de que haya sido un hombre profético. Él tenía el espíritu de sabiduría y lleno de sabiduría tomaba las ciudades para Cristo. Hemos devaluado la sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Verso 17 dice: de revelación en el conocimiento de Él, porque solo el espíritu de sabiduría y de revelación activan lo que dice el versículo 18 de Efesios 1: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Pareciera que Pablo está diciendo: por favor, que venga sobre ti el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación.
Entonces la guerra es despertar a los valientes con espíritu de sabiduría. ¿Contra quién es la guerra? Ese es el otro tema. Joel capítulo 3, versículo 5. Versículo 5 y pónganme el versículo 6. Porque habéis llevado mi plata. Fíjate lo que está hablando de despertando a los valientes. Luego nos vamos al verso 5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosos. Y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Ponme el siguiente versículo. Ojo con el siguiente versículo. El versículo 6. Y vendistes los hijos de Judá. Por eso requiere que venga un despertar de valientes. Y ya entendiste conmigo que los valientes son hombres sabios. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén y los hijos de los griegos. Fíjate lo que estoy leyendo. Dice claramente que los hijos de Jerusalén fueron totalmente secuestrados por los hijos de los griegos para alejarlos, ojo, de su tierra. La misma frase, a tierras lejanas, lejos de la tierra. La misma frase que se aplica para el hijo pródigo, que se fue a tierras lejanas. Cuando alguien de la casa, alguien de la familia cristiana, alguien de tus hijos, de tus congregantes, de nuestra casa cristiana, es alejado a tierras lejanas y se aparta de la casa del Padre, siempre es un espíritu griego golpeando esa casa. Siempre el espíritu griego, aerópago, era donde estaba concentrado las filosofías. Sigo avanzando. La Biblia dice que el hijo pródigo se fue lejos de su tierra. O sea que hay una batalla para despertar a los valientes. Y el primer rival es el espíritu de los griegos. Los griegos no quieren que se levanten los valientes. Fíjate lo que estoy leyendo, versículo 8. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué más dice? A los hijos de Judá, y ellos venderán a los sabeos, nación lejana, lejos de Dios, porque Jehová ha hablado. Pero dice en este versículo, los sabeos, griegos y sabeos. Qué interesante es estas dos frases, griegos y sabeos. Mira, déjame explicarte algo. ¿Por qué crees que Jesús siempre preguntaba? Bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones habló sobre dame los nombres. Le dijo al legión, ¿cómo te llamas? Porque la operatividad infernal siempre desata un camuflaje que tiene como intención esconder siempre la raíz, para que no puedas identificar la batalla. Tú le llamas a la enfermedad cáncer, pero hay una raíz. Ese nombre de cáncer es el nombre camuflajeado. Por eso muchas de las veces nuestras oraciones no son efectivas, porque oramos de acuerdo a lo que ha introducido Grecia. Y lo que ha introducido Grecia siempre ha cambiado las raíces, porque las camuflajea. Pero en este versículo que estoy yo leyendo, dice claramente que hay que despertar a los valientes, porque los griegos vinieron, pero también los sabeos dio a luz una cultura que se denominó Seba. Y Seba siempre tenía esta característica. Segunda de Samuel capítulo 20. Voy avanzando. Fíjate a qué nivel está esta batalla, que el rey David supo identificar qué peligroso era este tipo, qué peligroso era lo que operaba espiritualmente en él. Y Joel nos propone que hay dos ataques, los griegos y los sabeos.
Y el versículo 1 de 2 de Samuel 20 empieza a hablar el versículo acerca de ese tipo que pertenece a esa cultura de los sabeos. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso. Siempre en los sabeos hay un espíritu de perversión. En otras palabras, cuando tú oras en contra de la perversión, no estás orando en contra de la raíz. La perversión es la manifestación de la raíz. Por eso tenemos a un montón de hombres batallando una y otra vez con pornografía. Y van a la iglesia y sienten la presencia porque no están golpeando la raíz. Y por eso no se despiertan los valientes, porque todas estas cosas las está introduciendo el infierno precisamente para que se detenga el espíritu de sabiduría sobre ti. Porque si viene el espíritu de sabiduría sobre ti, tú vas a conquistar tu ciudad. ¿Alguien dice amén? Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba ¿cómo? Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros, fíjate cómo hablan los sabeos, no tenemos nosotros parte con el rey. No nos interesa ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda de Israel. Cuando detecta David esta batalla, en el versículo 6, él habla lo siguiente y es peligrosísima. Y dijo David a Abisai, léalo en voz alta conmigo: Seba, hijo de Bicri, no hará más daño, no nos hará más daño ahora que Absalón. O sea que el espíritu de Seba, de los sebeos, es más peligroso que el espíritu de Absalón. A ti te preocupan las divisiones y lo metes como una bronca de la más complicada en la iglesia. Pues déjame decirte que es más básica que este espíritu. David lo detectó y dijo: si no lo detenemos, hará más daño que Absalón. Mira lo que dice el versículo. Ahora, esto está bien pesado. Versículo 6: toma pues tú los siervos de tu señor y vayan tras él, no sea que halle para sí, que dice, ciudades fortificadas. Ese espíritu siempre se esconde en fortalezas y nos cause, que dice, dificultad. Oye, pero fíjate cómo se destruyó a esa persona que representa esta batalla, este guerrero que lanza el infierno para detener a los valientes. Fíjate cómo se detuvo. ¿Quién lo paró? Segunda de Samuel 20, versículo 22. Una mujer se levanta, y esta es la mujer que se acerca a los guerreros de David, a los hombres de guerra. Pero esta mujer va y les dice: no se preocupen, yo lo voy a parar a ese tipo. Fíjate, la mujer fue luego a todo el pueblo. ¿Qué dice? ¿Con qué fue? David mandó a sus mejores guerreros, pero solo una persona sabia fue quien lo paró en seco. Quiero enfocarme ya en estos puntos. Vete conmigo a Proverbios 9:1. Déjame explicarte cómo se desata la sabiduría. Proverbios 9:1. ¿Qué dice? La sabiduría edifica la casa de Dios. Tú estás teniendo falta de fuerza del espíritu, de un montón de bases en el reino, en el ministerio. Déjame decirte que te hace falta una unción de sabiduría, porque la sabiduría siempre edifica la casa. Siempre. ¿Qué dice? La sabiduría edificó su casa. ¿Y sabes qué es lo que hace la sabiduría? Labró sus 7 columnas. Un bautismo de sabiduría en una iglesia siempre va a despertar columnas, y específicamente 7. La sabiduría siempre va a poner como base 7 columnas, va a manifestarse en 7 columnas. Ahora entiendo por qué la Biblia nos habla en Isaías 11, versículo 2, acerca de los 7 espíritus, y reposará
el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Fíjate nada más: espíritu de sabiduría 1, de inteligencia 2, espíritu de consejo 3, de poder 4, de conocimiento 5 y de temor de Jehová 6. Y el primero es el Ruach. Una persona invadida por estos 7 bautismos. Esto lo iba a predicar en un congreso, pero el Espíritu Santo me dijo no. ¿Por qué? Dice, no están con el entendimiento abierto. Y me dijo el Espíritu Santo, suéltalos a ellos, porque aquí en Chetumal se requiere entendimiento para detener la guerra, para conquistar los pueblos. Ustedes están en la batalla espiritual de más alto calibre de la República Mexicana, probablemente mucho más que Catemaco. Catemaco ya cayó. No voy a escuchar ahí un demonillo. Mira lo que hace la sabiduría. Proverbios 9, versículo 2. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Mató a sus víctimas. Qué tremenda es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría mata a sus víctimas. Ojo, mezcla su vino. Mira lo que sigue. Y puso mesa. Fíjate la primer columna: la sabiduría mata a sus víctimas, destruye todo enemigo, todo poder espiritual, todo ataque diabólico, todo poder que se levante en contra de tu iglesia, en contra de tu casa. La sabiduría mata a sus víctimas. Mezcla el vino, habla de una fe llena de gozo. La sabiduría desata un vino nuevo, un vino lleno de fe, lleno de gozo. Pone mesa. ¿Sabes qué significa eso? Levanta discípulos. Vete al versículo 3. Envía ¿qué? Sus criados sobre lo más alto. ¿Sabes qué es lo que hace la sabiduría? Levanta grupos de intercesión. Despierta a los intercesores. Activa a los intercesores y los pone en lugares altos. Pero ojo, envía a sus criadas. Habla de los equipos de intercesión sobre lo más alto de la ciudad. Clamó, habla de la intercesión que se levanta. Proverbios 3, levanta equipos de oración. Pero también cuando se habla de criados, también se habla de siervos, se habla de ministros. Y los siervos y los ministros siempre han sido los apóstoles y los profetas. La sabiduría despierta a los profetas de la casa, despierta a los apóstoles de la casa. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, el mismo versículo nos lleva a una batalla. El mismo capítulo nos lleva a una batalla donde se levantan nuevamente los griegos y aquí nos lo revela la sabiduría. Proverbios capítulo 9, versículo 13. Léalo en voz alta conmigo. La mujer que dice: lo voy a detener ahí, porque si tan solo oramos por un espíritu de sabiduría y viene sobre ti un espíritu de sabiduría, una de las manifestaciones que se van a desatar es que se tienen que levantar esas 7 columnas. Y las primeras es que se tienen que matar a todos los enemigos. La sabiduría mata a sus víctimas. La sabiduría mezcla el vino, una fe llena de gozo. Tú te das cuenta en una iglesia cuando está invadida por el espíritu de la sabiduría, porque esa iglesia
todo matrimonio que entra rompe a sus enemigos, los quiebra. Esa casa, esa iglesia no está batallando con matrimonios que están en constantes batallas, en constantes guerras de las mismas demoníacas, porque muchas de las veces, vuelvo al mismo punto, se camuflajea el punto, se camuflajean los demonios y tú estás golpeando el cáncer, estás golpeando el título que te ha dado Grecia, pero no entiendes porque no hay sabiduría para golpear la raíz. Por eso Jesús, lleno de sabiduría, se para ante el gadareno y le dice: ¿cómo te llamas? Jesús lo sabía claro, pero Jesús nos está modelando que tienes que ir al nombre correcto. El espíritu de los sebeos, de Seba, siempre va a desatar en la iglesia ignorancia. Y siempre va a desatar que seamos una iglesia alborotadora. Y eso suena a las iglesias pentecostales religiosas, ¿sí o no? Que nada más gritan, pero no hay avance en su iglesia. Tú ves a muchos, yo soy pentecostal. Inclusive mis reuniones les hemos puesto el título, este siguiente título: pentecostales más que nunca. En serio, no es en serio. Amamos el fuego, pero no queremos ser una iglesia alborotadora, que no vea avance, que no vea impacto, que no vea familias transformadas, que estemos batallando con las mismas crisis financieras, que la iglesia no avance y que no prospere. Queremos ser una iglesia llena de sabiduría para edificar la casa de Dios, para matar a las víctimas, a los enemigos que se levantan en contra de la iglesia, en contra de las familias, en contra de los jóvenes. Por eso Pablo conquistó, porque era un hombre sabio. Imagínate, escribió las cartas. La mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante. Insensatez e ignorancia es la raíz de estos dos espíritus, porque el sabio es sabio en su propia insensatez, ¿verdad? El ignorante es un necio, es un terco. Por 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjate lo que dice el versículo. Vamos a ponerlo y voy a terminar con esto, porque si no aquí me voy a picar y no voy a salir y el avión se me va. 1 Corintios 1:21, ¿qué dice? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, ¿qué dice? No conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, jamás en la sabiduría de este sistema vas a conocer a Dios. Ni aunque te sientes con los mejores científicos del planeta. Pero hay una necedad en nuestras congregaciones de querer levantarse intelectualmente, como si esta sabiduría nos revelara a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí, nuestros universitarios cristianos, siempre batallan en las universidades, se convierten en los hazmerreír, sí o no? Hasta muchos les da pena ahí decir que son cristianos. Mira lo que sigue diciendo el texto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, ¿qué dice? No conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Proverbios 6, versículo 23. Con este texto quiero terminar, porque son muchísimos puntos que no voy a poder en estos minutos aterrizar. Pero mi propuesta es que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. La necesitas, porque solo con la sabiduría se toman las ciudades.
Con la sabiduría se matan a los enemigos, se mezcla el vino, se pone la mesa. Fíjate, esa son columnas. Vamos a leer este texto. ¿Qué dice? Porque el mandamiento, ¿qué dice? Es lámpara y la enseñanza es luz. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Yo quiero que te pongas de pie. Pastor, que estás aquí. Interesante que Jesús creció. Fíjate lo que te voy a decir. Qué interesante que Jesús creció en su infancia en tres cosas. ¿Cuáles fueron? Gracia, ¿qué más? Sabiduría y fuerza, estatura. Qué interesante que hasta los 30 años él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no fue lleno desde el principio? ¿Podía hacerlo? Era Dios. Pero ¿por qué no fue lleno? Porque Dios nos está modelando a nosotros que una de las cosas que debemos de practicar más que nunca es la meditación de la palabra. Si tú no el bautismo de la sabiduría nunca va a venir nada más por imposición. ¿Sabes cómo va a venir? Macheteándole, leyendo la palabra. Estás leyendo la Biblia porque entiendes lo que dice el texto que anteriormente me pusieron, y en una de esas se te abre el entendimiento. Quiero animarte a que tengas una vida disciplinada de palabra, porque ahí vas a encontrar las palabras de vida que te van a ayudar a matar a todos los enemigos de tu casa. Háblalas. Por eso el apóstol Pedro decía: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Pregunta: ¿desde hace cuánto tiempo conoces al Señor y siguen batallando con las mismas broncas? Falta sabiduría. Hay insensatez en la casa, hay ignorancia en la casa. Y siempre que está la insensatez y la ignorancia, siempre van a llevar a los hijos a tierras lejanas, como al hijo pródigo. Pero cuando viene un bautismo a través de la palabra de sabiduría, se va a levantar las 7 columnas para edificar la casa de Dios en tu casa. Levanta tus manos y ora en esa dirección. Espíritu Santo, clamo por un espíritu de sabiduría. No quiero que los enemigos sigan golpeando mi matrimonio. No quiero que perversión, cáncer esté matando a mi casa generacionalmente. No quiero ver a mis congregantes secos, apáticos, desconectados, ignorantes. Oh, Espíritu Santo, reprende toda la ignorancia de la casa. Los próximos minutos vas a clamar por un espíritu de sabiduría y de revelación. Prepárate.